Estamos finalizando esta primera etapa de esta primera gran unidad de los esenciales para entender sobre los conceptos de cocina, gastronomía y esenciales para formar asesores confiables dentro de nuestra empresa. En esta última clase vamos a ver un resumen general de todas las clases que hemos visto a fin de ahondar en los conceptos esenciales y sobre todo en los básicos que tenemos que dominar. Ahora, esta clase no significa que es un reemplazo a todas las anteriores. En las anteriores siempre vamos a encontrar la información en detalle. Aquí solamente haremos un breve repaso. De esa manera podemos recordar bien varios de estos conceptos. Para empezar, veamos los objetivos de esta clase. Vamos a recapitular las clases antes vistas, como ya lo hemos mencionado, y nos enfocaremos en los puntos y aprendizajes importantes. Vamos recordando cada una de las clases. La primera clase que vimos fue de gastronomía, y en esta, que fue lo que vimos, definimos lo que es la gastronomía, recordando que es el estudio de lo que se alimenta el hombre en relación a su entorno y todo lo relacionado con el mundo culinario. Y aparte de muchas de las cosas que vimos, nos enfocamos en los pilares en los cuales se basa la gastronomía. Primero se basa en el sabor, ya que entendamos que los productos que se producen siempre buscamos que tengan un sabor que sea aceptable, normalmente delicioso. Después en la seguridad hablamos de que los productos que se elaboran bajo el concepto culinario tienen que ser seguros para quien lo consuma, o sea, siempre preservando la seguridad e higiene alimentaria. El tercer punto, la eficiencia, hablamos de hacer un trabajo lo más rápido posible, pero bien, o sea, bien y rápido. Y por último, la productividad, que como sabemos cuando estamos en una cocina, buscamos ser productivos, significa hacer varios tipos de tarea. En el fondo, la productividad culinaria, hablamos de hacer, ejemplo, varios sándwiches, varias pastas, varias tortas, varias producciones para un evento, etcétera, de manera consecutiva y siempre buscando la eficiencia culinaria. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en la primera clase. La segunda clase nos enfocamos en la cocina profesional. Aquí ya claramente, bajo el concepto de gastronomía anteriormente aprendido, ahora solamente vemos la cocina profesional, donde la dividimos en varias áreas y cuartos, recordando que tenemos cuarto caliente, cuarto frío, cuarto preelaboración, de pastelería, de panadería, chocolatería, todo a depender del concepto de negocio. Hablamos de las diversas zonas de trabajo en donde vamos a encontrar las zonas de preparación, la zona de despacho de alimentos, la zona de comunicación con la gente de servicio o la zona de servicio, zona de lavado y zona de almacenamiento. Y por último hablamos de la mise en place, que la mise en place es esta organización o manera de organizar el trabajo culinario haciendo todos los preparativos necesarios para, ejemplo, hacer una receta. O sea, vamos a tener los productos pesados, previamente cortados, lavados y después listos de esa manera con todos los elementos a mano y cercano para poder hacer nuestra receta de manera más eficiente. Y claramente la mise en place se puede ahondar o se puede expandir a varios otros conceptos más, no solamente lo culinario. En la tercera clase fue lo básico y esencial sobre los cuchillos, esta herramienta que sabemos que es importantísima dentro del rubro culinario. Hablamos de los materiales enfocándonos en el material principal que es el acero inox o el acero inoxidable. Y después lo dividimos en las categorías que normalmente trabajamos. Los cuchillos empastados, los cuales se consideran los cuchillos de precio un poco más económico, pero aún así de excelente calidad. Y el cuchillo forjado es este cuchillo que va a ser una sola pieza de taco a punta, en el cual va a tener esta parte al centro que es la virola, el cual le va a dar un mejor balance, un mejor agarre y sobre todo un mejor desempeño del cuchillo en sí. Normalmente el cuchillo forjado se considera de mejor calidad. Después nos enfocamos en las marcas, en nuestras tres marcas icónicas. En España tenemos Arcos, en Japón tenemos Global y en Alemania tenemos Wüsthof. Cada uno, en cada caso, con sus diferencias, similitudes y en todos los casos son excelentes marcas de cuchillos. Y por último, hablamos de los diversos cuidados que hay que tener, sobre todo entendiendo que el cuchillo es una herramienta bastante delicada, ya que además del trabajo forzado que le podemos dar, sobre todo en cortar muchos alimentos, debemos entender que es una herramienta que puede tener tendencia a la oxidación,
también que requiere ser afilada constantemente, ya que ningún filo es eterno. Por eso las herramientas como astil o chaira y las piedras de afilado son complementos que tienen que ser comprendidos para de esa manera poder darle una muy buena vida útil y un buen desempeño del trabajo al cuchillo dentro de la cocina. En esta cuarta clase nos enfocamos en la maquinaria o en la inducción al mundo de la maquinaria, o sea, la primera clase esencial para saber de qué se trata de todo este mundo de equipamiento. En esta clase, además de hablar lo que es una maquinaria, las definiciones, los tipos y las clasificaciones, nos enfocamos en los fundamentos de venta, o sea, qué tiene que saber el cliente para poder comprar un equipamiento, entendiendo que están buscando comprar un equipo para obtener por un lado mejores ganancias, también para disminuir los costos y sobre todo cumplir el estándar de la tarea. Y después hablamos de las diversas líneas de equipamiento que tenemos disponible. En los equipos de calor son los equipos que van a aplicar cocción, como freidoras, planchas, hornos. Los equipos de frío son equipos para enfriar o mantener alimentos, como refrigeradores, congeladores y abatidores. Los equipos de procesamiento son los que van a procesar, moler, licuar todo tipo de alimentos. Y aquí tenemos las licuadoras, las cortadoras de hortaliza, los robot cutter, etc. En el caso de lavado van a ser los equipos que van a lavar principalmente vajilla y cristalería. Y aquí tenemos lavavajillas, lavavasos también, pero también encontramos equipamiento como lavamanos y lavaderos. En almacenamiento van a ser los equipos que van a almacenar ya sea productos alimenticios o van a almacenar utensilios utilizados en el mundo culinario. Y principalmente almacenamiento podemos encontrar las repisas, los carros de transporte de alimentos, etc. Y por último, en el mobiliario tenemos los equipos que van a ser principalmente hechos de acero, también se conoce como mueblería de acero. Y aquí tenemos los mesones, también las repisas de acero, todo ese tipo de elementos que van a cumplir una función estática dentro de la cocina, ya sea como superficie de trabajo o como apoyo al trabajo culinario. Después, en esta clase, nos enfocamos en los materiales de cocción y preparación. Significa que van a ser los materiales que vamos a ver y encontrar normalmente en todo equipo de utensilios y equipamiento culinario. Los dividimos en materiales metálicos y no metálicos. Hablamos, ejemplo, del acero inox, del aluminio, hierro fundido, aluminio esmaltado. Y los no metálicos tenemos la greda, policarbonato, polipropileno y entre tantos otros. En cada caso hablamos de sus ventajas, sus desventajas y los cuidados que hay que tener sobre todo para lograr buen desempeño en cada uno de estos materiales. Hablamos también de la antiadherencia, que esta es una característica que se busca sobre todo en los materiales de cocción para evitar que se nos queden pegados los alimentos, y aquí principalmente esto se enfoca a ollas, cacerolas y sartenes. Recordando que es una propiedad que para que funcione debe tener calor, o sea, debe ser aplicada a calor, y idealmente utilizar alguna materia grasa como aceite o mantequilla para de esa manera lograr una cocción bastante más pareja y darle mejor vida útil al antiadherente. Y por último hablamos del curado de utensilios, que es algo esencial para hacer en utensilios, sobre todo dentro de los materiales de acero al alto carbono o también hierro fundido, ya que esto es importante para uno, darle una excelente propiedad de antiadherencia a nuestros utensilios y sobre todo para prevenir la oxidación. Son elementos que tenemos que entender, dominar y también traspasar al cliente. Después, nuestra clase habló de materiales de almacenamiento, similar a la clase anterior, solo que ahora hablamos de elementos que van a almacenar alimentos. Significa que vamos a colocar alimentos dentro de ellos y van a ser almacenados tanto a temperatura ambiente como en refrigeración, pero principalmente se privilegia este último, que es la refrigeración. Hablamos de materiales metálicos y no metálicos. Para los materiales metálicos destacamos principalmente el acero inoxidable en las fuentes, en las bandejas, en los GN. Y los no metálicos tenemos principalmente el policarbonato en todas sus variaciones de tamaños y capacidades. Después nos enfocamos en la retención térmica, que es algo importante de los dos materiales antes mencionados, ya que va a depender cuánto van a retener el frío dentro de ese producto, de esa manera mantener una buena seguridad alimentaria.
Y también lo utilizamos para nombrar a los carros isotérmicos, que son los carros isotérmicos de Cambro, donde van a transportar alimentos. Y hablamos cuánto tiempo pueden mantener la comida fría y también cuánto tiempo pueden mantener la comida caliente. Y por último hablamos de las repisas, que estaban a ser repisas de almacenamiento alimentario, van a almacenar, o sea, comida, pero también van a almacenar utensilios, vajilla, cristalería, va a depender del caso, y sobre todo vimos sus características, capacidades y obviamente modos recomendados de uso. Posteriormente, nuestra clase habló del mundo de la pastelería. Para este punto ya fue primeramente mencionado en la clase de gastronomía, pero aquí en esta clase ahondamos en los conceptos esenciales de la pastelería, que sobre todo está bastante fuerte hoy en día. Hablamos de los básicos y esenciales de la pastelería, donde hablamos de las diferentes ramas, por ejemplo la pastelería, repostería, alta pastelería, chocolatería, heladería, panadería y bollería. En cada caso hablamos de sus preparaciones icónicas y cómo más o menos es el concepto donde entrega sus productos. Y por último hablamos del equipamiento icónico, entendiendo que los pasteleros usan un equipamiento muy similar al equipamiento culinario, por ejemplo, para ser utilizado en un restaurante, pero ellos se enfocan sobre todo en herramientas de precisión como termómetros, espátulas, batidores y sobre todo en maquinaria van a ser elementos donde van a ser principalmente masas y batidos. Después hablamos de los electrodomésticos, este utensilio esencial para el uso en el hogar. Los clasificamos dentro de sus diferentes tareas y sobre todo lo que puede lograr cada uno de los productos. Hablamos de las diferencias con el equipamiento profesional, ya que recordemos que los electrodomésticos son exclusivos para el uso hogar. Y sobre todo, consejos de cuidado para entender el funcionamiento óptimo de estos equipos, recordando que como son de uso hogar, tienen que ser utilizados en un ratio de uso hogareño, o sea, no le podemos dar un uso comercial ya que simplemente no van a cumplir bien su tarea o vamos a reducir radicalmente su vida útil. Y después hablamos de los vidrios y los cristales, que esta categoría que se enfoca principalmente a nuestra área de cristalería. Definimos lo que es un vidrio, que es el material esencial que lo inicia todo, y también después definimos el cristal, recordando que el cristal va a ser un vidrio el cual tenga añadido algún mineral o algún metal que le va a dar mejores características, sobre todo una excelente transparencia, bordes finos, el clásico sonido de eco, etc. Todo eso lo detallamos en las diferentes características de cada uno de estos materiales. Y por último, las diferencias entre un vidrio y un vidrio tipo cristal. Y después hablamos de la vajilla. La vajilla también, que es importantísima dentro de nuestra empresa, donde aquí vamos a encontrar todos estos utensilios para el servicio de comida. Las tazas, los platos, saleros, pocillos, platos de consomé, etc. Hablamos de las cerámicas y aquí las dividimos en cerámicas de bajo fuego y de alto fuego y sobre todo destacando la cerámica de alto fuego más utilizada que es la porcelana, pero también hay otros materiales para realizar vajilla, recordando que la porcelana es el principal, pero también podemos encontrar vajilla de melamina, de arcopal, entre diferentes casos. Y también hablamos de las diversas características en cada uno de estos materiales, para qué sirven, para qué no sirven, para qué se recomienda, de esa manera conocer bien la materialidad de nuestros productos. ¿Ok? Y con eso ya hemos finalizado. Como conclusión, esto fue lo que vimos en esta clase resumen. Como conclusión, hicimos un resumen del contenido que vimos en todas las clases de esta primera gran unidad, y después los conceptos importantes a entender. Recordando que una vez más es bueno que veamos esta clase después de haber hecho todas las anteriores, así vamos a ayudar a refrescar un poco más la memoria y sobre todo a comprender muchas de las cosas que hemos visto anteriormente. Eso ha sido todo. Ahora viene una prueba que va a ser un poco más intensa, con bastante más preguntas para que la puedan responder y nos veremos ya en la segunda unidad con contenido mucho más avanzado. Nos vemos pronto y gracias por su atención.